ingeniería técnica en Valdivia en el año 1971, salí en 1975, ya titulado, y a buscar trabajo a Valparaíso, a las empresas de marina mercante. Fui la primera generación que salió de ingenieros y de pilotos. Llegamos 5 a Valparaíso, de los cuales los 5 ingresamos a diferentes compañías. Yo ingresé a la empresa marítima del Estado, Empremar, en la cual trabajé 32 años. Entré de aspirante y terminé trabajando como ingeniero jefe durante 9 años. Los últimos 9 años fue con el título de ingeniero jefe. Hice toda mi carrera en Empremar, especialmente en buques petroleros, que tuve 20 años en esa línea de los petroleros que hacían el viaje alrededor del mundo. Íbamos a Japón con mineral, en petroleros metaleros, descargábamos el mineral, hacíamos petróleo y pertrecho en Singapur, y de ahí al Golfo Pérsico a cargar el petróleo, o a algún puerto de África. Y ahí regresábamos por el estrecho Magallanes nuevamente a Chile, a Quintero, donde descargábamos el petróleo. Eso era, normalmente entre 3 a 4 meses duraba el viaje. Y eso durante 20 años. Cosa que a mí me encantaba, porque yo, fuera de eso, la estadía en la casa bastante larga, en 2 meses en la casa. Así que fue una época muy buena para el hogar, digamos, comparado con el resto, que ahora es 4 por 1, digamos, 4 meses embarcado por uno en la casa. Después de eso estuve 3 años en Humboldt, una empresa administradora de naves, en lo cual tuve el grato placer de haber estado ahí, porque en realidad es una empresa muy buena. Lamentablemente en febrero, el terremoto de febrero del año 2010 le paró 2 buques, por efecto, uno que se varó y otro que tuvieron que frenarlo por el efecto que disminuyó el flujo de carga. Entonces salió una dotación completa fuera de la empresa. Como estaba recién llegado, uno de los que salió fui yo. Y de ahí he estado después en una empresa que se llama Antarctic Shipping, que es una empresa de turismo aventura, que tiene un solo buque, se llama Antarctic Dream, que hace viaje a los polos. Antártica y al Ártico. Lamentablemente también en este momento está, por razón administrativa en realidad, no es otra, porque la empresa le ha ido muy bien en cuanto a pasajeros. Siempre ha estado prácticamente lleno el flujo pasajero, el buque con pasajeros cuando ha hecho sus temporadas. Lamentablemente con esas cosas administrativas de repente las empresas no dan los frutos que deberían de dar, y en este momento está liquidando el buque, lo está vendiendo, no liquidando, lo está vendiendo, y bueno, hay que buscar otro rumbo ahora una vez que nos finiquite. Eso es más o menos lo sumo. Y cuando estaba en Empremar, en realidad durante esos 20 años de buque petrolero, la que administraba el buque no era Empremar, sino que era una empresa norteamericana, Kaiser Naviera Shipping, con lo cual también estuvo muy grato con ellos, porque en realidad la forma de trabajo es diferente. De hecho, tiene una mentalidad, digamos, del trabajo naviero totalmente diferente a lo que lo tienen en Chile. Ellos trabajan a largo plazo, no a corto plazo. Quedé totalmente convencido que esa es la forma de trabajo. De hecho, el buque nunca tuvo falla, porque ellos trabajaban tan a largo plazo que siempre se estaban sobreponiendo, o anteponiendo, perdón, a cualquier problema. Ya, lo veían el problema a largo plazo y lo cortaban de inmediato. Entonces las cosas funcionaban mucho mejor. Lamentablemente aquí en Chile las empresas trabajan más a corto plazo. Entonces eso significa que hay que ahorrar más en repuestos, ahorrar más en mantenciones, y eso a la larga no es bueno.
buques se van deteriorando poco a poco y a la larga terminan muriendo por eso. No por el efecto de que haya un mal trabajo, sino que por el efecto de que en un momento dado no se cambió un repuesto adecuado y eso afectó a otras cosas después. La preparación que recibiste en la universidad, ¿cómo te funcionó? En esa época muy bien. Yo creo que fue una muy buena preparación. De hecho, la mayoría de mis compañeros, colegas que tuve en esa época, están todos en los puestos máximos. Si no avanzaron más allá fue por otras razones, no por razones, digamos, de índole Profesional. Claro, profesional. Tuve unos profesores muy buenos, entre ellos Edmundo Rodríguez Porier, que en paz descanse, y algunos que todavía quedan, como Elías Carrasco, que en la universidad, que se dedicaron a enseñarnos lo que era la marina mercante. O sea que algunos no lo conocían, pero sí se metieron en el mismo rubro, digamos, a aprenderlo y lo aprendieron y lo enseñaban. Que es lo que creo que es muy importante para esta profesión directamente. O sea, a lo mejor para un puesto superior no es tan importante, pero si va a entrar una persona en la marina mercante, tiene que saber a qué va a llegar, qué es lo que va a hacer, a qué va a trabajar, en qué va a trabajar. Porque si no, tienen mucha expectativa y después cuando llegan a bordo las expectativas bajan. Entonces quedan decepcionados. Los sueldos a lo mejor cuando recién llegan no son buenos como pensaban y eso a la larga los sueldos suben, pero en un principio los sueldos siempre son bajos, no son altos. Un poco mejor que lo que pudieran ganar en tierra tal vez, pero es cuando uno empieza cualquier trabajo no le van a pagar lo mismo que está ganando el que tiene hartos años. Además que en la marina mercante se hace carrera. Uno empieza, tal como decían antes, como aspirante, después como tercer ingeniero, ahora antes era cuarto ingeniero, segundo ingeniero, primer ingeniero y jefe máquina. Y después, si con suerte, digamos, porque eso sí que hay pocos, como superintendente, que sería el grado máximo que se podría aspirar. Ahora, ¿qué hace un superintendente? El superintendente es el nexo entre el buque y la empresa, pero tiene que ser un ingeniero. ¿Ya? Porque en los casos de que el buque tenga cualquier problema, es el que tiene que actuar, el que tiene que definir las cosas y tiene que definir qué es lo que se va a hacer. De acuerdo con la gente a bordo, de acuerdo con sus superiores en tierra también, pero tiene que abonar esa diferencia que muchas veces se presenta y explicar muchas veces cosas que para una persona en tierra no son comprensibles. Entonces él toma esas decisiones. ¿Ya? Y cuando se tienen los buques, las empresas tienen buenos superintendentes, tienen mucho mejor funcionamiento. Porque es justamente la persona que tiene que estar preocupada, además de definir en la parte que hablaba yo de mantención, definir qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Entonces, claro, a bordo se lleva a efecto la pauta que se ha definido de antemano, pero el que lleva el pandero, digamos, es el superintendente. Y una persona muy importante en las empresas, que a veces no se les da la importancia que tiene, pero realmente es una tremenda importancia. Los sistemas que a bordo de un buque son varios, ¿no? De distinta índole. Hay sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos, eléctricos. Hay de todo hecho. En un buque normalmente hay una planta de vapor, en el que el último que no tiene planta de vapor, pero solo tiene sistemas eléctricos para producir agua caliente nada más. Pero generalmente los buques tienen una planta de vapor, tienen una planta desalinizadora, ya sea una evaporadora o una planta de osmosis inversa. Tiene una planta generadora de electricidad y tiene una planta generadora del movimiento del buque, del movimiento mecánico del buque, la que da la propulsión a la hélice, entonces, o a las hélices. Y sistemas hidráulicos, que ahora están muy de moda, hidráulico electrónico, inclusive hay una mezcla, con las famosas hélices paso variables, hay montones de cosas, hay grúas. Entonces tiene también no una, sino que varias plantas hidráulicas. Tiene plantas neumáticas también.
Pues, todos los buques tienen compresores de aire de alta presión, tienen también compresores de volumétrico, digamos, de alto volumen, de baja presión, pero alto volumen, y se trabaja con esos aparatos para hacer mantención en los buques. Así que hay de todos los sistemas que se utilizan normalmente en las empresas. A lo mejor hay una empresa en tierra que utiliza una sola parte de esos sistemas. Acá hay toda una gama completa. Así que hay que estar al tanto de todos esos sistemas. Ahora yo, en la última compañía, que llevo 2 años ya, tiene la planta principal es una planta eléctrica. El que mueve la hélice es un motor eléctrico. Por lo tanto tenemos motores diésel que hacen girar unos generadores de corriente continua, que son los que le entregan el poder al motor principal, que es el motor eléctrico. Entonces hay que saber bastante electricidad también para poder resolver los problemas que se presentan. O sea, hay de todo, en general hay que saber de todo un poco. No, de todo harto, no de todo un poco. Pero bueno, hay veces que uno sabe más de algo, otras menos, pero en general uno tiene que estar al día en todo. ¿Eso estar al día implica hacer cursos de vez en cuando? Sí, por supuesto. ¿De alguna especialidad? Claro. ¿O de alguna maquinaria nueva que va llegando? Por cada maquinaria nueva que va llegando hay que hacer, si no un curso, por lo menos hay que pedir ¿cómo se llama? Hay que tomar los conocimientos adecuados, porque si no, no tampoco podría operar. O estudia uno solo, por cuenta individual, o la empresa los manda a cursar. A veces algunas empresas se preocupan de eso también, mandan a cursar, qué sé yo. Incluso hay ahora con los sistemas que hay, el gobierno apoya un poco eso de que la gente haga cursos, qué sé yo, y sí que sale súper barato. Pero aún así algunas empresas no lo hacen. Lo otro es que la gente que va a colocar estos elementos nuevos, hagan cursos. Ellos mismos, digamos, venden el aparato con los cursos incluidos. Y eso es muy bueno porque uno inmediatamente queda por lo menos al día. Y después uno va profundizando. Normalmente dan un barniz, ¿no?, muy profundo, y después uno ya con esos conocimientos puede ir profundizando un poquito más. Y al final con la práctica. Con la práctica, claro. O sea, termina aprendiendo los sistemas. Ahora, durante la vida de uno a bordo, a medida que van pasando los años, uno va cursando, haciendo cursos. Los cursos duran de 2 a 3 meses, ya que se dedica solamente a eso, ¿no? En la autorización de la empresa, obviamente. Y después tiene que rendir exámenes en cada uno de los escalones. O sea, no es fácil llegar a ascender, porque además de que la compañía lo acepte en los puestos superiores, primero que nada lo que tiene que hacer es tomar el título superior. Y para eso tiene que hacer un curso de 3 meses y más encima hacer memoria o hacer, digamos, una lista de guardia, que se llama también cuando un puesto más bajo, hacer una lista de guardia solamente. En el caso mío, yo tuve que rendir examen para cuarto ingeniero, tuve que rendir examen, perdón, para aspirante. Pero felizmente, como nosotros veníamos de la universidad, entramos a un concurso donde tuvimos que rendir exámenes. Y rendimos el primer examen, que fue matemática, y después nos llamaron y dijeron: ¿ustedes dónde salieron? Bueno, nosotros somos de la universidad, de Valdivia. Ah, no, ustedes vayan a navegar de inmediato, ustedes están aceptados. O sea que felizmente faltaban ingenieros en esa época, así que nos aceptaron de inmediato, porque fue muy superior el nivel nuestro comparado con el nivel de los otros ingenieros que vienen de otras universidades, ingenieros mecánicos. Pero lo que pasa es que nosotros teníamos la idea de lo que era la malla mercante. Entonces hay una diferencia entre ellos y nosotros, y lo que nosotros empleamos, la misma terminología que nosotros empleamos era la adecuada, la correcta. A los otros les faltaba mucho en esa parte. Entonces los tenían ahí haciendo cursos y haciendo exámenes un poco más largos. Y después de eso tuve que rendir exámenes también para cuarto ingeniero. Después nuevamente hacer curso y rendir examen para tercero, lo mismo para segundo, lo mismo para primero. Y después tuve que hacer una memoria, que fue de ensayo no destructivo. Y además de
de hacer la memoria tuve que defenderla en Valparaíso, exponerla y defenderla. Fue el primer ingeniero de la avenida mercante chilena que defendió su memoria, o sea, la expuso y la defendió en Valparaíso. Cosa que no estaba en el reglamento, inclusive en ese momento. Me pidieron, porque según el comandante que me la revisó, era muy posible que yo haya copiado esa memoria o me la hayan hecho, me la pudieran haber hecho. Entonces yo quise demostrar que no era así. Entonces él me dijo, ¿sería capaz de ponerla? Claro, le dije, no hay problema. Quería ponérsela de inmediato, no, me dijo, pero en forma oficial. Pues, claro, le dije, no hay problema. Así que se hizo todo se fijaron las fechas, qué sé yo, y se hizo como correspondía. Como un examen de grado. Examen de grado. Y, ¿Ante quiénes? En ese momento la verdad que yo desconocía a las personas que estaban en ese momento, pero había un almirante, había un profesor de CIMAR y el comandante que también pertenecía a CIMAR. CIMAR es el Centro de Investigaciones Marítimas de la Armada. Y además estaba en el auditorio, estaba toda la gente al parecer mío, la verdad que no estoy totalmente seguro que era niño, pero me parece que era de la Escuela de Ingeniería, que habían por lo menos unas 60 personas. Y felizmente me fue muy bien, fui felicitado, o sea, la memoria fue aceptada con honores, así que no tuve mayores problemas, digamos. Claro que eso como un orgullo personal, porque en realidad a nadie más le importó posteriormente, eso de la empresa donde yo estaba. ¿Se siguieron haciendo exámenes así o...? No, después se paró eso, se paró porque era el único que digamos era algo totalmente extracurricular, porque no correspondía por el reglamento. Pero sí tengo entendido que posteriormente se ha pedido, se ha solicitado, y lo han hecho algunos más, pero no estoy seguro que en este momento sea obligatorio. Me parece que no, porque eso es una cosa internacional, y me parece que no están obligados a hacerlo. Pero sí, cuando hay dudas pueden pedirle a alguien que lo haga, pero tampoco es obligatorio, así que no es más seguro, digamos, que se haga. Yo me sentí muy orgulloso porque el hecho siempre he tenido muy en mi mente el hecho que soy de la primera lanchada que salió de Valdivia, el valdiviano de nacimiento. Por lo tanto tengo un orgullo muy grande de haber salido de acá de Valdivia. Y haber fracasado en una cosa así habría sido terrible para mí. Pero estaba totalmente seguro de que no, que además que como yo había hecho la memoria, estaba seguro de lo que había hecho. Fui asesorado, en ese entonces estaba Edmundo Rodríguez todavía en Valdivia, no había fallecido, me cooperó mucho. La otra persona que me cooperó también de la universidad como exalumno fue Elías Carrasco. Así que con ellos me ayudaron me cooperaron, digamos, para que yo me facilitaron las cosas para la misma biblioteca, Elías con el asunto de las radiografías, que pudiese estar presente cuando él tomaba las radiografías, para poder sacar fotografías. La misma laboratorio de la Universidad de Ensayos Destructivos, que hizo una comparación, en el inicio de la memoria tiene una comparación entre ensayos destructivos y ensayos no destructivos para poderlo explicar. Y ahí partía con los diferentes ensayos no destructivos. Y eso me servía el resto de mi carrera, porque la idea mía era hacer la memoria, de hecho hice dos. Primero hice una memoria una comparación entre un motor Sulzer y un motor MAN, porque había trabajado en los dos tipos de motores, en buques distintos. Pero cuando estaba por presentarla, me di cuenta de que era muy anodino, no era muy buen tema. No importaba, digamos. Claro. Sí, quedé con la memoria prácticamente hecha, pero no la presenté. Y después encontré ese otro tema que me gustó mucho el tema y yo creía que me iba a servir a mí a futuro. Y de hecho lo ha hecho, porque saber bien de qué se trata cada uno de esos ensayos, yo he podido ver en mi carrera como jefe de máquina, tengo que solicitar ese tipo de ensayo y solicitar el ensayo correcto, ¿no? Porque para una cosa es importante un tipo de ensayo, para otra, por la importancia que tiene, otro tipo de ensayo. Y poder, con los resultados, poder decidir qué pasos uno tiene que seguir. Y eso me ha servido mucho. Por último, a ver, ¿qué impresión tienes de la industria naval como
posible eje de desarrollo para Valdivia? Yo pienso que, en primer lugar, Valdivia tiene una historial, digamos, una historia de industria naval y además un prestigio, tanto la universidad como a CENAF y algunos otros astilleros más pequeños. La tiene, o sea, es algo que yo pienso que se ha mal manejado, porque esto debería estar a un nivel mucho más alto que tiene en este momento, incluso a nivel latinoamericano o sudamericano. No olvidemos que de aquí de la universidad salieron, y todavía existen, tengo entendido, en Brasil, que tiene una industria naval bastante grande. Hay muchos ingenieros que son de acá, de la Universidad de Valdivia, y ellos han seguido también, y con ellos se ha mantenido el prestigio también por allá. Si allí conocen la industria de Valdivia, así se conoce la industria de Valdivia a través de ellos. Por lo tanto, yo pienso que se puede hacer algo más. Digamos que estamos todavía muy en pañal acá. No la hemos cuidado y no la hemos intentado tirar hacia arriba. Nos contentamos con Ammar Talcahuano, nos contentamos con Ammar Punta Arenas. Bueno, Ammar Punta Arenas no construye buques, sino que hace servicios nada más. En cambio, en Talcahuano sí construyen buques, pero son industrias que son diferentes, porque son estatales, ¿cierto? No trabajan igual que los particulares, son diferentes. Entonces, debería darse un poco más de auge de alguna forma acá. Pienso que habría que solicitar gubernamentalmente que se haga un empuje a la parte naval. Se ha puesto mucho énfasis en otras industrias de las cuales se apoya, como la industria frutera, por ejemplo, que es importante, no digo que no, la industria salmonera, la parte de minerales, pero la parte que podría dar muy buenos frutos, digamos, muy buenas entradas al país, es esta, la industria naval. Y pienso que todavía aquí en Valdivia está muy en pañales. O sea, yo me he sentido siempre muy orgulloso hasta de las lanchas que construye CENAF. Me ha tocado navegar muchas veces en ellas, en Coquimbo, en el norte, en Iquique, y está la placa de la lancha que fue construida. Y les pregunto a la gente, ¿y cómo es la lancha? Excelente, muy buena. Estaban remolcadores, que la empresa que yo estuve en Humboldt tiene muchos remolcadores que son construidos en CENAF, y también fueron muy buenas embarcaciones. Entonces digo yo, ¿por qué nos contentamos con mantener ahí nomás la industria? Si esa industria podría hacer algo mucho más grande, tener mucho más movimiento inclusive. Y las otras industrias pequeñas que hay también tener mucho más movimiento. Ya ven que en este momento también se construyen estos yates aquí, que también tienen prestigio internacional, pero sin embargo es algo pequeño. ¿Por qué no se puede adelantar esa parte? ¿Ya? Yo pienso que hay un poco de ayuda, falta un poco de ayuda estatal. No digo inmediatamente con dinero encima, sino que con apoyo en investigación, con apoyo en otro tipo de cosas que podrían dar muy buen fruto. Falta un poco de que las mismas autoridades en Valdivia se muevan un poco respecto a eso y hagan un movimiento para que de Santiago lleguen las facilidades que se necesitan. Si no, de repente nos vamos a encontrar que esto mismo se está haciendo en Iquique, o en el norte, en otra parte, y nos van a ganar el que vive, si la cosa es así. Lamentablemente en Chile no está totalmente, en Chile en general está a media agua, y aquí en Valdivia con mayor razón. Yo pienso que eso se puede en algún momento empujar hacia arriba de alguna forma. No sé cómo, en realidad, como yo normalmente no estoy ¿cómo se llama? En tierra, normalmente ando navegando, la parte de noticias me llegan poco, pero pienso que sí se puede, tiene que poderse, sí tiene que haber alguna forma, algún resorte que apretar para que esto funcione realmente como debe funcionar.